Vamos a buscar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, el texto sobre el que os voy a compartir. San Lucas 15, del 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. Y lo vamos a leer, ¿vale? ¿La tenemos? También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por tu infinito amor. Te pedimos que te muevas en medio de nosotros, que abras nuestros corazones y que podamos recibir algo fresco de ti en esta mañana. En tu nombre te lo pedimos, bendito Señor. Amén. Los años no perdonan. Dicen que básicamente hay 2 maneras de buscar la felicidad o la realización personal en la vida. Bueno, no es tan simple, pero eso dicen. Una de ellas es hacer lo que los demás esperan de nosotros, y la otra, el tortuoso camino del autodescubrimiento. Cada una de ellas determina la manera de ver y entender las cosas, de entender la vida y de encontrar significado a la misma. También de enfrentarnos a los problemas del mundo y pensar o determinar o saber qué está bien y qué está mal. Cada uno de nosotros, según nuestro carácter, nos inclinamos por una o por otra manera, aunque en ocasiones, debido o por causa de las circunstancias, podemos pasarnos de una a la otra, o incluso podemos vivir toda nuestra vida oscilando entre las dos. Jesús
a través de esta parábola compara estas dos formas de vida. Y aunque se le ha otorgado el título del hijo pródigo, trata en realidad de un padre que tenía dos hijos. Jesús está hablando a dos tipos de personas, a los publicanos y pecadores, que como el hijo menor abandonan la moralidad tradicional familiar y religiosa para vivir su propia vida, y a los escribas y fariseos, que como el hijo mayor miran al maestro con recelo por su aceptación de personas de evidente inmoralidad. Son dos caminos enfrentados a los que Jesús da una respuesta radical en la parábola. Su historia desafía nuestra idea de Dios, del pecado y de la salvación. La parábola se podría llamar por eso los dos hijos perdidos. Sin embargo, el verdadero protagonista es el Padre, que nos revela al Dios pródigo, que no menoscaba a todo coste para mostrar su generosidad a aquellos que han malgastado su vida, queriendo vivir con todo lo que Él nos da, pero sin Él. Su historia redefine así nuestra idea del mal, diciendo que hay un problema en el corazón de ambos hermanos. Ambos rechazan la autoridad del Padre, buscando maneras para decirle lo que tiene que hacer. Los dos se rebelan, porque ninguno ama al Padre por sí mismo. Creen que es su riqueza y no su amor los que les puede hacer felices. Jesús nos enseña así que Él es el único que puede transformar nuestras vidas por medio de su gracia. Él, el Señor, no divide al mundo entre buenos y malos, entre morales e inmorales. Todos nosotros estamos involucrados en un proyecto de autosalvación e intentamos utilizar a Dios y a los demás para mantener el poder y el control sobre nuestras vidas. Vemos que el llamado hijo pródigo, el hermano menor, es el que va al padre a pedirle su parte de la herencia. En tiempos de Jesús, cuando un padre moría, la herencia se dividía en tres partes. Dos partes eran para el hijo mayor y la tercera se repartía entre los demás hermanos. El primogénito, tenía una posición privilegiada en la familia. Claro, que esto no sucedía hasta que el padre moría. Como el hijo menor está reclamando su parte de la herencia, está expresando que a partir de ese momento es como si su padre hubiera muerto, o al menos lo estaba muerto para él. La respuesta del padre no puede ser más sorprendente. A pesar de semejante falta de respeto, algo imperdonable en una sociedad patriarcal donde el padre recibía toda consideración y deferencia, el padre simplemente divide sus bienes entre los dos, sin el menor gesto de violencia. La riqueza del padre radicaría fundamentalmente en sus propiedades, en sus posesiones, en sus tierras. En aquella época la identidad de la gente estaba muy unida a sus tierras y perder parte de ellas era perder parte de uno mismo y un motivo de deshonra y vergüenza. Para poder hacer frente a las demandas de su hijo, aquel padre tuvo que vender parte de sus posesiones, parte de sus tierras y recibir por ello, sufrir por ello la deshonra y el dolor de su amor rechazado. Cuando somos despreciados, nosotros, quiero decir, nuestro afecto disminuye. No se mantiene como hace este padre, sino que eso, el desprecio, nos conduce a la ira y al deseo de venganza. Dice Jesús que el hijo se va a una religión apartada, se lo gasta todo mal viviendo y acaba cuidando cerdos, vestido con harapos y pasando más hambre que vergüenza, pero vuelve en sí. Y piensa un plan. Se dice: volveré a casa de mi padre y reconoceré lo que he hecho mal, y ya que no tengo derecho a ser su hijo, seré al menos como uno de sus empleados.
Aquel hijo era una vergüenza para la familia. Estaba muerto para ellos. Los rabinos decían que no bastaba en estos casos con decir lo siento. No, cuanto menos había que hacer algo para retribuir el daño que se había causado. Y por eso, mientras el hijo volvía a su casa, iba preparando su discurso para dárselo al padre, ¿no? Y que el padre le aceptara no como hijo, sino como un empleado. Lo sorprendente es que cuando el padre lo ve, corre en su busca, sale corriendo en su busca. Lo cierto es que un patriarca oriental no corre. A ver, los niños sí, las mujeres a veces, los jóvenes quizás, pero un padre de familia, un digno pilar de la comunidad, no recoge sus faldones y se echa a correr enseñando las piernas. Y sin embargo este padre lo hace, sale corriendo a por su hijo y lo abraza y lo besa y le muestra su amor, ¿no? El hijo en realidad se queda sin palabras. Su padre no le deja soltar el discurso que tiene preparado, lo interrumpe y llama a los siervos. ¡Rápido! Traed la mejor túnica y ponérsela. La mejor túnica era por supuesto la del padre. No había mejor túnica en la casa que la del propio padre. De esta forma, poniéndole su túnica, le estaba diciendo: no voy a esperar a que me pagues la deuda. No tienes que ganar de nuevo la entrada en la familia. Sencillamente te recibo. Yo cubro tu desnudez, pobreza y harapos con la túnica de mi posición y con mi honor. El padre manda a los siervos que preparen una fiesta de celebración con el becerro gordo como plato principal. En esa sociedad, o en ese tipo de sociedad, en la mayoría de las comidas no se incluía la carne. O sea, pescado sí, pero la carne era algo reservado para ocasiones muy especiales. O sea, pescado sí, pero la carne era algo reservado para ocasiones muy especiales, en las que se invitaba a todo el pueblo y se acababa con música y con baile. ¿Y todo por qué? ¿Por qué se hacía esto? Porque el hijo pródigo había sido hallado. El mensaje es claro. El amor y el perdón de Dios no solo justifica y quita cualquier ofensa, sino que también nos reconcilia con Él, como nuestro Padre amante. No hay mal, antes hemos hablado de Acab, no hay mal que Él no pueda cubrir. La parábola redefine nuestro concepto del pecado. Todos tenemos claro que el menor ha deshonrado a la familia y ha vivido sin control lejos de su padre. Pero, ¿qué ha hecho el hermano mayor? A diferencia suya, ha obedecido fastidiosamente a sus padres y sus mandamientos en una vida de control y disciplina. Y sin embargo, la enseñanza de la parábola es que ambos están alejados del Padre. Lo extraño, además, es que el hijo malo entra en la fiesta del padre, pero el hijo bueno no. El que ha malgastado su dinero con rameras se salva, mientras el de rectitud moral no. ¿Os imagináis la reacción de los fariseos cuando escuchaban estas palabras? Es que es exactamente todo lo contrario que les habían enseñado. Lo que pasa es que el hermano mayor no pierde el favor del padre a causa de su maldad, sino a causa de su bondad. No son sus pecados, los pecados del hermano mayor, los que
los que crean una barrera entre él y el Padre, sino el orgullo de su carácter moral. Su propia justicia es la que le impide entrar a la fiesta del Padre. En este sentido, Jesús nos enseña que necesitamos ser salvos no solo de nuestras maldades, sino también de nuestras bondades. Ambos hijos se han alejado de Dios y están igual de perdidos. Es cierto que solo el menor se ha ido de casa, es verdad. Pero el mayor intenta controlar a Dios por medio de su obediencia. Toda su moralidad no es más que una forma de utilizar a Dios para conseguir todo lo que quiere. El pecado, por lo tanto, no es solo quebrantar las normas de Dios, sino también ponernos en su lugar, intentando ser nosotros mismos nuestros propios señores y salvadores, e incluso jueces. La gente religiosa suele llevar vidas de cierta moralidad. Su propósito es acercarse a la altura de Dios, tanto como para poder controlar pensando que así Dios les debe su favor. Como el hermano mayor piensan que Dios tiene que hacerles bien, porque se han esforzado mucho en obedecerle y son muy buenas personas. De esta manera, Jesús puede ser un ayudador, puede ser un ejemplo a seguir, puede ser una fuente de inspiración, pero no puede ser su salvador. ¿Cómo podemos saber entonces si somos un hermano mayor? Igual deberíamos de planteárnoslo, ¿no? En primer lugar, si la vida no te va como quieres o como te gustaría, y en vez de triste, porque cuando la vida no nos va como nos gustaría, estamos tristes. Pero si en vez de triste estás amargado y enojado, porque consideras que si vives una buena vida, deberías tener también una buena vida. Esa es una. En segundo lugar, si obedeces a Dios no porque le amas, sino para conseguir cosas de Él, por lo que Él puede darte. En tercer lugar, si te sientes superior a los demás, si te consideras mucho más digno que el hermano menor, puesto que, a fin de cuentas, aquel ha malgastado su vida de mala manera y es merecedor de tu desprecio, y te justificas bajo la pretensión de oponerte a los enemigos de Dios, amparándote en tu ética, tu doctrina, tu buena religiosidad. En cuarto lugar, si haces cosas sin el más mínimo gozo, sin la más mínima alegría, no con la alegría que supone servir a Dios, sino por el miedo a perder su favor, si haces las cosas por obligación. Es verdad que en ocasiones, cuando estamos comprometidos con Dios, tenemos que hacer a veces cosas sin ganas, pero las hacemos por un sentido de compromiso, no, tampoco es compromiso, sino por un sentido de responsabilidad, ¿verdad? Pero esta no es la actitud del hermano mayor en su obediencia, ¿no? No hay alegría ni amor ni el deseo de complacer al Padre. Hace las cosas de manera fastidiosa, más por miedo que por deber. Los hermanos mayores pueden hacer bien a otros, claro que sí, pero no por placer en lo que hacen, ni por amor a las personas, ni para complacer a Dios. No están dando de comer y de vestir al pobre, sino alimentándose y vistiéndose a sí mismos. Las obligaciones morales y religiosas son en realidad una carga para los hermanos mayores que le llenan de frustración y de amargura. Aparentan estar felices y contentos, pero en realidad están cansados de una vida represiva. Su descontento se debe a una falta de seguridad en el amor del Padre. Y viven reprimidos, sin darse la más mínima alegría, para poder controlar a Dios por medio de su propia bondad. Se sienten inseguros, pues no son lo suficientemente buenos y no tienen la certeza de que Dios los ama y está complacido con ellos. Por eso, cuando algo va mal en sus vidas, se preguntan si están haciendo algo mal.
Cuando alguien los critica, no solo se sienten dolidos, sino más bien destrozados, porque su experiencia del amor de Dios es abstracta. No tienen suficiente poder en sus vidas, necesitan la aprobación de otros, sino se sienten terriblemente culpables, arrepintiéndose continuamente, porque nunca están seguros de haberse arrepentido de verdad. En quinto y último lugar, esto refleja una aridez espiritual en sus vidas. No se asombran de nada, no hay temor, intimidad o delicia. Es como cuando hablas con alguien en el trabajo con quien no te sientes a gusto. Limitas tus conversaciones al mínimo, hablas solo de lo que hace falta. Así es también la oración centrada en nuestras demandas a Dios. Son continuas peticiones. Cuando la persona con la que hablas es, sin embargo, alguien que consideras amigo, entonces le abres tu corazón y te muestras tal y como eres, contándole tus problemas. Esa es la oración de confesión al Padre. Si es algo más que un amigo, si es una persona a la que quieres de manera especial, tu conversación es aún más espontánea, ya que la admiras y la alabas sinceramente. Esa es la oración basada en la adoración, la mayor fuente de alegría que conoce el creyente. Está basada en la seguridad de una confianza que produce auténtica intimidad. El perdón de Dios no depende de lo grande que sea nuestra contrición. No es que tengamos que aborrecernos tanto para mantener el favor de Dios. De nada sirvieron los discursos de arrepentimiento que el hijo menor preparó por el camino mientras regresaba. Es una gracia libre y gratuita, pero no lo olvidemos, también tiene un coste. ¿Cómo podemos ser salvados de nuestra perdición? ¿Qué podemos hacer para que nuestro corazón pase del temor y de la ira a una vida llena de gozo, amor y gratitud? Jesús nos muestra que el amor de Dios ha tomado la iniciativa. El Padre va en busca del Hijo, no se queda esperando a la puerta de la casa, rumiando y murmurando con un gesto impaciente. No, sale corriendo en cuanto la ve. La aceptación de Dios no depende del nivel de nuestra pureza o de la grandeza del cambio que haya en nuestras vidas. Él corre y abraza a su hijo, antes incluso de que éste confiese su maldad, porque no es el arrepentimiento lo que causa el amor de Dios, sino al revés. Es el profundo amor de Dios lo que produce en nosotros remordimiento. El padre se dirige también al hijo mayor mientras está enfadado y resentido, rogándole que entre en la fiesta. No solo ama al que nos parece que está más lejos, sino también a la persona religiosa cuyo corazón está endurecido. El Evangelio es para todos. Tenemos la necesidad apremiante de valorar e identificar el pecado en singular. Pecado en singular. Las cosas malas a las que denominamos pecados son el resultado o las consecuencias en primera instancia de eso que debe ser identificado como pecado en singular. Asimismo, el orgullo y la vanagloria por nuestras buenas acciones pone de manifiesto que estamos en pecado, porque hemos desplazado a Dios, convirtiéndonos en nuestro Señor y Salvador, al confiar en algo o en alguien que no es Dios. En el capítulo 15 de Lucas se nos presenta antes de esta parábola otras dos, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida. En ambas alguien busca lo que se había perdido y en ambas, al ser encontrado, se celebra una fiesta. Sin embargo, en esta que nos ocupa, en la cual lo que se pierde es un hijo, nadie sale a buscarlo.
Deberíamos esperar que alguien lo hiciera. Pero no es eso lo que pasa. Es chocante, pero esa es la idea de Jesús. Quiere hacernos pensar en ello. Bueno, ¿quién tendría que haber ido a buscar al hijo perdido? Jesús conoce muy bien la Biblia y sabe una historia sobre dos hermanos, Caín y Abel. Con ella, Dios le dice al hermano resentido, al hermano mayor y orgulloso: tú eres el guardián de tu hermano. El hermano mayor debería de cuidar de su hermano, pero se siente tan superior a él que es incapaz de perdonarle. Habla de él como si ni siquiera fuera su hermano. Tu hijo, tu hijo, le dice al padre. El caso es que el padre había dividido su propiedad entre los dos, y cuando le dice a su hijo: hijo mío, todo lo que tengo es tuyo, se lo está diciendo de manera literal, es así. Hay quien piensa que esta parábola nos enseña que la gracia no tiene precio, pero no es así. Es cierto que el hijo menor no podía hacer nada para ser restaurado en la familia. Su padre la acepta libremente, no hay restitución posible. Su perdón es libre e incondicional, pero tiene un coste. Si tú dejas un objeto a alguien y este alguien lo rompe, tú puedes exigirle que te lo pague, pero puedes perdonarle, en cuyo caso el precio lo pagas tú. Si alguien daña tu reputación, tienes dos opciones. Puedes hacérselo pagar criticándolo y dañando su buen nombre, o puedes perdonarlo. En este caso la afrenta la sufres tú. El perdón tiene un precio. El padre no puede simplemente perdonar al hijo. Alguien tiene que pagar por ello. La restauración no puede ser sino a costa de su otro hermano. No hay otra manera. Lo que pasa es que el hermano mayor de esta historia no está dispuesto a pagar el precio para buscar y salvar lo que se había perdido. El joven tiene un fariseo como hermano, pero nosotros no. El hermano mayor que necesitamos es aquel que no solo nos busca en el país de al lado, sino que deja el cielo para venir a la tierra para pagar nuestra deuda con su propia vida. No con oro y plata, sino con su sangre preciosa. Siendo nosotros los que nos habíamos rebelado, Él recibe la vergüenza, la soledad y el rechazo que nosotros merecíamos, pagando la deuda en la cruz, en nuestro lugar. ¿Qué puede cambiar? Jesús es desnudado de su túnica y dignidad para que nosotros seamos vestidos con una honra y posición que no nos corresponde. En la cruz es tratado como un extraño para que nosotros podamos entrar en la familia de Dios por su gracia. Cristo bebe la copa de la justicia eterna para que nosotros podamos beber la copa del gozo del Padre. ¿Qué puede cambiar nuestro corazón lleno de miedo e ira por uno lleno de amor, gozo y gratitud? Ver el costo que ha significado nuestra vuelta a casa. Es así como encontramos la seguridad del amor del Padre. No ha escatimado en entregar a su propio Hijo por nosotros. Este Dios pródigo se vació de su gloria para hacerse siervo. Con esta entrega sacrificada nos da la seguridad de que nada nos podrá separar de su amor eterno. Esta historia de Jesús nos llena de esperanza. Todos probablemente tengamos recuerdos de lugares, momentos y de personas que nos han llenado en un momento dado de alegría. Sin embargo,
cuando tenemos la oportunidad de volver a ellos, nos vemos decepcionados, nos sentimos decepcionados. Ya no es lo mismo. La Biblia describe el estado del hombre como un largo exilio al este del Edén, donde no importa lo duro que trabajemos, no logramos reconstruir el hogar que allí perdimos. Jesús nos muestra así la necesidad de volver a casa, reencontrando el amor de un Padre que corre en nuestra busca y nos recibe en un abrazo de amor eterno. Nuestra vida es como un viaje a un lugar que aún no hemos encontrado. Nuestras casas, nuestra familia, son posadas en el camino. No son todavía nuestro verdadero hogar. Fuimos creados para vivir en relación con Dios. El mundo fue hecho para que, experimentando aquí su presencia, encontráramos en Él el amor que nunca falla. Deberíamos adorar y servir a Dios en su infinita majestad, para, conociéndole, disfrutar y reflejar su belleza. Ese era nuestro hogar original. Pero queríamos vivir sin la interferencia de Dios, así que le hemos dado la espalda y nos hemos alejado de Él, quedándonos sin casa. Desde entonces vagamos como exiliados espirituales en un mundo que no puede satisfacer nuestros anhelos más profundos. Aunque deseamos cuerpos que corran y no se cansen, ¿verdad? Sufrimos la enfermedad, los años y la muerte. Aunque necesitamos amor que dure, todas nuestras relaciones están sujetas a la inevitable entropía del tiempo y se desharán en nuestras manos. Aunque queremos que el mundo sea diferente por nuestro trabajo, experimentamos una continua frustración. Por mucho que nos esforcemos para reconstruir la casa que perdimos, dice la Biblia que solo existe en la presencia del Padre Celestial. Tras el exilio de Adán y Eva, Caín es forzado a vagar por la tierra sin descanso por haber dado muerte a Abel. Dado que Jacob engañó a su padre y hermano, tuvo que huir y exiliarse durante años. Cuando su hijo José fue llevado cautivo a Egipto, tuvo que ir también su familia a causa del hambre. Allí fueron esclavizados, hasta que Moisés los trajo de vuelta a su tierra. Como un fugitivo, David tuvo que huir de un lugar a otro hasta llegar a ser rey. Y finalmente, todo Israel fue llevada cautiva a Babilonia por medio de Nabucodonosor. Solo unos pocos judíos pudieron regresar a Palestina, solo unos pocos. Y siempre estuvieron bajo el dominio de los poderosos. Primero por el dominio persa, después el griego, el sirio y finalmente el romano en tiempos de Jesús. El pueblo judío seguía estando oprimido. Esperaban al Mesías, al rey que libertara a Israel. Y Jesús les anuncia que les trae el reino de Dios. Jesús les habla de una esclavitud aún mayor que ha hecho que estos hijos se separen del padre de la parábola, la que hace que vivamos dominados por el egoísmo, el orgullo y el pecado. Hay un conflicto en nuestro corazón mayor que el que enfrentan las naciones de este mundo. Pero Jesús ha venido a salvarnos del pecado, del mal y de la muerte. Quiere llevarnos de vuelta a casa y paga el precio en la cruz, muriendo por nosotros en el Calvario, fuera de la puerta de la ciudad, rechazado por la comunidad. Su exilio le aleja del propio Dios y clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no se queda ahí. Resucita al tercer día y asciende a los cielos, donde nos espera. Al final de la parábola hay una fiesta de bienvenida. Y al final de la historia de la humanidad, el Apocalipsis nos presenta una fiesta de bodas. Es el banquete de las bodas del Cordero. Ese Cordero es Jesús.
sacrificado por los pecados del mundo. Al final de la historia, toda la tierra se convierte de nuevo en el jardín de Dios, donde ya no hay muerte ni corrupción. Nuestro futuro no es algo etéreo, una forma de conciencia impersonal, no. No flotaremos en el aire, sino que comeremos, abrazaremos, cantaremos, reiremos y bailaremos. En el reino de Dios hay tal poder, gloria y gozo que no lo podemos imaginar. Jesús hará de nuevo perfecto hogar. Ya no volveremos a vagar al este del Edén, lejos de casa, sino que disfrutaremos del abrazo eterno del Padre que nunca nos abandonará. Su herencia es indestructible. Nadie nos la podrá quitar. Es incontaminable. No la podemos volver a manchar. En esta vida nosotros somos nuestros mayores enemigos. Hacemos daño a los que más queremos. Nuestra herencia eterna trae una salvación que nos hace libres incluso de nosotros mismos. Ya no volveremos a ser quienes somos. Seremos transformados a imagen del Señor Jesucristo. Es finalmente una herencia, dice Pedro, que nunca se marchitará. No perderá el interés ni dejará de ilusionarnos. Es como si el apóstol no tuviera palabras para expresar positivamente lo que es la vida eterna. Escapa a nuestra imaginación. Solo de forma negativa podemos acercarnos a ella pensando en lo que no es. Porque, ¿qué es esa herencia sino tener a Dios como nuestro Dios? No sé cuánto recordaremos de lo que ha pasado antes, no sé cuánto recordaremos de lo que hemos vivido, sufrido, amado, disfrutado, gozado aquí en la tierra. Pero hay algo en el tiempo y en el espacio que nunca olvidaremos. El que está sentado en el trono es un cordero inmolado, sacrificado por nosotros. La cruz nos dirá entonces mucho más de lo que nos ha dicho hasta ahora. Nos mostrará en qué consiste el amor de Dios, inagotable e insondable, al que volveremos una y otra vez. Algo que despertará nuestra alabanza y que ya no costará más esfuerzo. Os dejo para finalizar un poema de T.S. Eliot. No dejaremos nunca de explorar, y cuando lleguemos al final, volveremos al punto de partida y lo veremos como por primera vez. Hermanos, esto ha sido todo. Si el Señor os ha tocado de alguna manera, si queréis poneros en orden con Él, si alguno de vosotros todavía, a mí ya quiere ponerse en orden con Él, si alguno de vosotros no se ha convertido y quiere entregar hoy su vida al Señor, este es el momento. Señor, gracias por este tiempo precioso. Te pedimos que sigas guardándonos y bendiciéndonos, Señor. Amén. Amén.